Bueno, vamos a continuar. Ahora estamos con lo que el oráculo ha dicho de Sócrates. Esta parte vamos a entenderla también después cuando nosotros la estudiemos un poquito el banquete de Platón. Eh, Sócrates consideraba muy bien el concepto de los dioses y dentro de ello también la inspiración divina, ¿no es cierto? Entonces, cuando se habla aquí del oráculo, estamos hablando de una sacerdotisa propiamente, que va a ser quien le va a decir a él. Hay que hacer entonces relación con esto. Es un spin-off, digamos, esto con lo que después vamos a ver en lo que pasa en el banquete. Entonces, el oráculo le dice, sí, ¿no es cierto? ¿Cómo Sócrates, perdón, aquí está, ¿qué ha dicho el oráculo de Delfos? ¿Y cómo interpreta Sócrates sus palabras? El oráculo le deja con una incómoda pregunta dentro de la cabeza a Sócrates, en la que él le dice que no existe un hombre más sabio que esté entre los hombres. No es más sabio que esté entre los hombres. Entonces, él se dedica a la pregunta de poder decir, bueno, ¿y ahora quién, cómo sé verdaderamente qué es esto? Porque yo me doy cuenta de que no sé algunas cosas, ¿sí? Pero no puede ser posible porque el oráculo no miente. Entonces, en esa paradoja en la que él se encuentra, va a tratar de poder deshilar y se va entonces a encargar de poder ir de lugar en lugar a preguntar, ¿sí? Y él entonces ahí, lo primerito que nosotros vamos a encontrar es que va a empezar a generar enemigos, ¿sí? Le resulta enigmática, de acuerdo a lo que dice, ¿por qué la palabra del oráculo le resulta enigmática? Por esta razón, porque él sabe de que el oráculo no miente, pero al decir que él es el más sabio entre los hombres, va a entender entonces de que él se entiende como sabio dentro de la sabiduría humana, ¿sí? De algunas cosas él sabe, pero él entiende de que no sabe propiamente en sí. Entonces, eh, va a tratar de poder refutar esta sentencia que hace el oráculo visitando determinadas personas, y entre esos vemos entonces a los poetas, a los políticos, pero primero los políticos, luego los poetas y después los artesanos, ¿no es cierto? Que eran recontra reconocidos en ese entonces de la Grecia democrática como personas recontra ilustres. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué busca Sócrates cuando interroga a los políticos, poetas y artesanos? Habíamos dicho, lo que él está tratando es de poder refutar la sentencia que hace el oráculo de él, ¿no es cierto? Entonces, al acercarse donde los políticos, que propiamente eran los que estaban manejando el conocimiento en la Grecia democrática, él pretende, ¿no es cierto?, entender de que hay alguien más sabio que él. Pero, nuevamente, como les había dicho, el uso de su técnica llamada la mayéutica, que empezaba a hacer preguntas y preguntas para que el otro responda y encajonarles en que realmente no sabían y mostrarles de que no saben, entonces se da cuenta de que el político realmente no entiende lo que él conoce, no sabe, ¿sí? Eh, Otra cosa que más dice acá, sí, ¿qué busca Sócrates cuando interroga a los políticos, poetas y artesanos? Y esto que le ha generado los odios de muchos es lo que les decía, o sea, es decir, al hacerles ver que no saben lo que saben, generó entonces un montón de enemigos, y dentro de ellos entonces tenemos a Meleto como representante de los poetas, que lleva entonces a juicio hacia, a Sócrates hacia el juzgado, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los poetas? El problema que tiene con los poetas es que dice que ellos ni siquiera tienen idea de lo que están escribiendo. Simplemente son inspirados. Y aquí entra la palabra demon o demonio, como nos está traducido a nuestro conocimiento, el demonio. Pero propiamente vendría a ser como las musas inspiradoras, un semidios, digamos, que está entre una relación entre el hombre y los dioses, que son los que les van a iluminar a uno para poder entender las cosas. Eso es propiamente un demon, ¿sí? Como nosotros lo conocemos. Después, bueno, fue llevado con la Edad Media en comprender de que era algo maléfico, digamos así, pero el demon lo que trata de hacer es iluminar, inspirar, enseñar cosas, ¿no es cierto? Por eso es que él al final de la apología hablaba que el demonio no le había permitido hacer determinadas cosas, o el demonio le decía tal otras cosas, es decir, le inspiraba para poder acercarse a un lugar a predicar, acercarse a otro lugar para enseñar, acercarse a otro lugar para poder entrar en disputa con algún sofista, etcétera. Eso es propiamente lo que está hablando en esta parte de aquí. Entonces, los poetas eran inspirados, tenían un don natural, pero no entendían propiamente qué es lo que tenían que ellos estudiar, lo que ellos sabían, ¿no es cierto?
Al igual que los artesanos. En cambio, con los artesanos, él encuentra de que estaban en la mitad. Sabían y no sabían cosas. ¿Sí? Dice, claro, dice, ¿en qué medida son sabios los artesanos y en qué medida ignorantes? Son sabios en la medida de que se entendían que no sabían determinadas cosas. Es decir, mira, de esto yo no sé, no entiendo, pero de esto sí. Entonces, el problema que encontró ahí Sócrates también con los artesanos es que ellos defendían propiamente lo que ellos creían que era lo correcto, ¿sí? Y eso velaba directamente el verdadero saber, ¿sí? Ahora en esta otra parte vamos a ver cómo es que él reacciona con todas estas cosas y cómo él entiende entonces el llamado que hace la sacerdotisa o el oráculo de Delfos sobre lo que es el ser más sabio de entre los hombres.